Conversaban dos baldes en un momento de su vida y uno le decía al otro: estoy tan triste y frustrado. ¿Y por qué le dice el otro balde? Y porque vengo lleno y me voy vacío. Y el otro balde le dice: yo estoy eufórico, me siento realizado. Yo vengo vacío y me voy lleno. Los dos baldes iban y volvían. Uno iba lleno y se volvía vacío, otro iba lleno y se volvía vacío. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué? En la actitud. ¿Quién dijo eso? Te regalo un caramelo, ¿querés? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Darío dijo: puede que alguno esté viviendo una situación complicada, difícil. Todos tenemos momentos de sub y baja. Tengo al cacique que se está animando. Yo no sé si lo animaron ustedes porque no le dejaron lugar atrás y se ha venido a sentar acá adelante. Su hija le dice: ay papá, vamos a ir a sentarnos adelante. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Tan bonita ella, ¿y cómo voy a mirarle los ojos bonitos que tiene acá si está lejos? Bueno, ¿cómo estás, cacique? Mírale, a full mejorando, ya la patita. 10 minutos antes de aquel momento, el cacique era un hombre como cualquiera de nosotros. 10 minutos después, el cacique ni se imaginaba el tiempo. ¿Cuánto llevas? 4 meses. 10 minutos antes del accidente, su esposa, bien, él atendía el negocio. 10 minutos después, empezó a pensar en un cambio de vida que lleva 4 meses atendiendo el negocio, la casa, al pata dura y todo esto. Y eso vino de golpe, impensado, sin preparación. Esta mujer dijo a Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Así nomás, tu siervo, mi marido, ha muerto. Es más o menos como decirle: lo explotaste, le diste exceso de trabajo, mucho estrés, se murió el corazón, se murió tu siervo, mi marido. Es interesante lo que la Biblia dice y cómo lo dice. La mujer se planta delante de Eliseo y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y si uno de pronto dice: ha muerto mi marido, tu siervo, no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Y al final, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Se murió o no se murió? Se murió. ¿Era siervo de Eliseo? Era siervo de Eliseo. ¿Era el marido de? Era el marido de Dios. O sea, es que es lo mismo. Pero no es lo mismo cuando en la palabra de Dios algo está primero y algo está después. Tal vez usted nunca ha pensado darle importancia a esas cosas. Pero creo que es tiempo de empezar a darle importancia a las cosas importantes. Tu siervo, un hijo de Dios, empieza a hablar a partir de las cosas que se relacionan con Dios, porque ahí comienza todo.
Uno puede decir, ha sido un lindo día gracias al esfuerzo, el trabajo y a Dios. Es diferente decir gracias a Dios porque tuvimos ánimo, hicimos un esfuerzo y las cosas salieron bien. Y por al final dijo lo mismo, pero no es lo mismo. Y como diría nuestro sabio José, la actitud. La actitud. Hoy ya empezó a rezongar el Josías. Ya aprendió a rezongar el Josías. Josías. Es muy pronto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y pensar que va a ser miembro de la iglesia. En este relato conocido, la mujer no termina de hacer el duelo por su marido, que ya empieza a pensar que va a tener que hacer duelo por sus hijos, que se los llevan como esclavos, porque le hace saber que el acreedor, o sea, su marido dejó una gran deuda. Alguien dijo un comentario, hay personas que viven en una iglesia donde hay abundancia y ellos siempre son pobres. Algo no está bien, parece que no bebe del espíritu de la congregación. Hay gente que vive se desarrolla en una congregación con poder para ministrar liberación y están siempre endemoniados. Algo no está bien. Hay gente que se desarrolla en una congregación gentil, amable, abrazadora, y ellos parece que son personas sin brazos. Nunca aprenden a abrazar. Hay gente que se desarrolla en una congregación agradable, sonriente, afable, y ellos siempre tienen cara de alpargata. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Ana? Bien para adentro. Ah, bien, has venido a verme. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora hablo yo, ¿te parece? Fenómeno. Hay personas que sirven a Dios en una congregación con milagros y ellos no pueden proveerse de un milagro para su propia familia. El siervo de Eliseo era un profeta cuyo andar era milagro y la mayoría de los milagros eran de prosperidad, de abundancia, de superación, de mejoría. Y él no logró superar la pobreza. No bebió del espíritu del profeta. Piensa en eso. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo nunca rechazó a la esposa y la esposa nunca rechazó a su esposo. Sin embargo, hay matrimonios que se llevan a las patadas y es una desgracia saber cómo viven. No están bebiendo del espíritu del matrimonio del cual son parte. Y uno, si tuviera que informar, uno es un muy buen informante. Tu siervo, mi marido, ha muerto y dejó una deuda impagable. Y el acreedor viene a llevarse a 2 de mis hijos para que trabajen para él hasta pagar la deuda.
Este hombre muerto representa a este tipo de persona o a este tipo de iglesia. La iglesia que está muerta, lo único que suele dejar son deudas para que el enemigo tome la próxima generación. Una iglesia muerta deja derecho al acreedor a que se tome a la generación que viene porque no tienen vida y trabajen. Podríamos decir que un padre y una madre que se mueren en una iglesia viva dejan las puertas abiertas para que Satanás se robe los hijos y los haga esclavos de la droga, de la delincuencia, de la falta de profundidad en su capacidad de trabajo. Una iglesia que habla de poder, pero nunca ve un milagro en sus paredes, algo no está bien. Entonces descubrimos que la información no siempre es iluminación, porque la iluminación estimula la oración de fe y la oración de fe siempre tiene resultados. La oración de fe siempre tiene resultados, porque agrada a Dios. La oración de fe siempre agrada a Dios. Y la oración de fe es fruto de iluminación. Usted debe buscar información hasta que una parte de la información la tome el Espíritu y la haga iluminación. Y entonces allí se cumplió el propósito de leer la Biblia hasta que se transforme en iluminación. Usted va a soñar con esta palabra. Si no tengo iluminación y tengo mucha información, no tengo nada. Eso no quiere decir que no tenga oración. Usted va a orar, pero no va a ser su oración, va a ser oración. Hay gente que ora, pero nunca puede decir mi oración. Mi oración es fruto de la iluminación del Espíritu. Entonces tu oración, y sabes que tu oración es importante en el ambiente donde se hace, para el destino que se hace. El apóstol Pablo decía, mi oración por ustedes, estoy sangrando por ustedes, mi oración. Y se transformó en palabra de Dios. Muchas de nuestras oraciones ni siquiera las escribiremos en un álbum, no las escribiremos en el diario, porque no queremos que nadie se crea que orando eso que yo oré le puede dar resultado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que mi oración, la oración mía, el Espíritu dijo escribíla. Porque quien ore esa oración, yo me voy a comprometer a responder. Una cosa es la oración y otra cosa es mi oración. Usted llega al punto de dejar de orar oración para hacer su oración. Uno puede ir a una iglesia toda la vida a adorar al Señor y nunca ver un milagro en su vida. Y que necesitamos milagro, porque todo lo que Dios hace en nuestra vida es por fe, es por gracia y es un milagro. Si yo preguntara aquí quién necesita alguna forma de milagro, tendrían que levantarse todas las manos. Tendrían que levantarse todas las manos, no algunos. Todas las manos, porque todos necesitamos la intervención de Dios y lo que Dios hace es milagro. Si no, sería esfuerzo propio. Cuando la mujer le dijo esto, vuelva al texto, yo trataba de aprenderme de memoria esto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. La forma de aprender un versículo de memoria es respetar los signos de puntuación y ir ampliando. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, clamó a Eliseo.
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿Cuánto le costó llamar la atención de Eliseo a esta mujer? Y uno dice, le dijo, Eliseo, y él se dio vuelta y lo atendió. Está en presente continuo. Clamó y clamó y clamó, parece que lo buscó, lo llamó, lo hizo llamar, trató de encontrarlo. Le llevó más de una ocasión. Con lo que le dijo, le estaba diciendo, tenés la culpa de que me haya dejado esta deuda. Vos sos un discipulador de milagros. ¿Cómo es que tu siervo no aprendió? Vos que le enseñabas, lo único que hizo fue dejarme una deuda tan grande que mis hijos terminan siendo esclavos. ¿Cómo dice el dicho popular? Ese dicho que tenemos nosotros. Herrero, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo no creo que el esposo de esta mujer haya hablado mal de Eliseo. Al contrario, si se murió siendo siervo de él bajo no sé qué circunstancias, se ve que el tipo no tenía quejas para Eliseo, pero no llegó a tener testimonio. Yo soy de la iglesia del pastor Rena. ¿Y qué testimonio del pastor Rena tiene usted? ¿Cuáles son las características pastorales del pastor Rena? ¿O está dejando usted a su familia en deuda? No, yo soy cristiano evangélico. ¿Y qué testimonio tiene usted del Cristo evangélico? ¿Qué se puede conseguir de Cristo como testimonio en usted? ¿Qué tiene? ¿O hay que ver qué hacemos para pagar la deuda? Hay muchas familias que están pagando deuda porque los miembros del cuerpo de Cristo no tienen testimonio y su hogar tiene hambre. Yo tengo una bronca, vengo lleno y vuelvo vacío. Yo tengo una alegría, vengo vacío y me voy lleno. Se cruzaban en el camino los baldes. Y la diferencia está en la actitud. Aplique este principio para hoy. Cuando uno cambia de actitud, tiene un milagro. Cuando la mujer cambió de actitud, salió de la deuda. Versículo 2, Sol le dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te podría hacer yo? Póneme otra versión, Sol, y ayúdame, porque esta me parece que, a ver si hay otra versión rara, porque cuando uno cambia la traducción, ¿y qué puedo hacer por ti? Preguntó Eliseo. A veces, cuando uno empieza a hablar de los dramas que tiene y la otra persona suele tener cierta sabiduría en el consejo, te pregunta, ¿y qué es lo que yo podría hacer por vos? ¿O qué es lo que en el fondo vos crees que necesitas? Bueno, la verdad, lo que yo quería decirle, o sea que lo que me dijiste no era...
Por eso yo insisto que a veces hay que hacer una pregunta, cuando le hacen una pregunta, para asegurarnos que la persona está eligiendo no solo las mejores palabras, sino el verdadero motivo. ¿Usted podría ayudarme? A ver, ¿qué es lo que tendría que pensar que necesitas? Bueno, la verdad, yo necesito tal cosa. ¿Y por qué no empezaste por ahí? ¿Por qué me preguntaste si podría ayudarte? Después que me digas exactamente lo que necesitas, te diré, no te puedo ayudar, te puede ayudar otra persona, aquí no te pueden ayudar, ve por otro lado. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? A veces uno lee los relatos bíblicos y adquiere información, como la que estamos haciendo. Pero eso no es revelación. La revelación es cuando usted mira para el costado y le dice, Espíritu Santo, léeme para mí este texto. Porque yo estoy en una situación que necesito luz. ¿Vio cuando uno le está alumbrando a otro que quiere ver en algún rincón? No es lo mismo. Porque de pronto le dice un poquito más abajo, un poquito más arriba, hasta que se calienta y dice, dame la linterna. Y entonces usted alumbra donde quiere ver. Al final termina usted desubicado, molesto. Bueno, te calenté. Es que yo no sé dónde vos querés ver. Bueno, tendrías que saber. A veces esperan que uno sea divino. La mujer tenía una mezcla de bronca y frustración, ¿no? Tu siervo, mi marido, ha muerto, dejó una gran deuda y ahora el acreedor viene a buscar a mis hijos para que sean siervos. Tenía bronca y frustración. ¿Ya te vas? ¿Te vas? Ah, bueno, qué bonito el corte de pelo que te has hecho. Bien. Cuando nosotros cambiamos de actitud, como en este caso, saltó la deuda, dejó de ser el centro la deuda y empezó a aparecer la posible salida. La actitud es tan poderosa cuando es sana, es buena, es positiva, que hace desaparecer los problemas y empiezan a aparecer los recursos. Hay personas que tienen problemas porque su actitud es problemática. Hay personas que generan problemas con su actitud. Y uno por ahí quiere ayudarle en el resultado de una mala actitud y no puede, porque no es el foco resolverle el problema. Si Eliseo hubiera puesto la mano en el bolsillo y le hubiera dicho, ¿cuánto es la deuda? 2 millones de pesos. Tome 2 millones de pesos. La mujer nunca hubiera experimentado un cambio, su corazón hubiera seguido siendo frustrado y con bronca. Nuestras oraciones no son todas contestadas al pie de la letra, ni en tiempo y forma con nuestras urgencias, sino a veces Dios espera que se termine de agotar el recurso, más o menos como enseñarle a una persona guardavida a hacer rescate y se asegúrate de meterle el mejor sopapo, porque para poderlo sacar del agua tenés que evitar que el tipo te agarre y te meta la mano y se ahoguen los dos. O sea, cuando vas llegando, calculalo y se lo pega.
Cómo le pega, lo agarró así. No, porque quiero salvarlo y que no me ahogue. Y a veces Dios dice, le voy a meter un uppercut de abajo hacia arriba y le voy a hacer levantar las patitas y después lo voy a ayudar. Y entonces va a valorar. Porque hay personas que realmente se creen suficientes en algún sentido y nunca son agradecidos a Dios. No terminan de caer. Son como esos padres que no dejan que sus hijos terminen de cosechar lo que han sembrado. Siempre les resuelven los problemas antes que los problemas lleguen a culminación. Le pagan las deudas, les resuelven los problemas. Deje que termine el problema de hacer su trabajo. Una vez le dije a una hermana, pastor, ¿usted podría orar por mi hijo? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde quiere que caiga? ¿Cómo dónde quiere que? Sí, porque él está con una pata en el charco y otra afuera. Nunca tienen las patas afuera, ni nunca las dos en el charco. Así que yo lo voy a empujar para que no solo tenga las patas en el charco, sino la cabeza y el cuerpo. Y cuando salga totalmente embarrado, él descubra que necesita un baño completo. Porque trata de que no se note que tiene una pata embarrada. Entonces anda haciendo ruido con la pata en el asfalto. Cosa que todo el mundo vea que su pata está limpia, pero la otra no la muestra. Así que le voy a meter un codito así, ¡pum!, en el barro. Es un poco el motivo porque algunos se van de mi pastorado. Esta mujer, como muchos de nosotros, vemos los problemas, pero Dios ve una oportunidad de desarrollarnos. Actitud es como uno reacciona a la gente, a la vida, a las personas, a los problemas. ¿Alguien fue a Hawái? ¿Nadie ha ido a Hawái todavía? ¿Nadie? ¿Les gustaría ir? Uy, no traje el boleto, pero bueno. Dicen que cuando uno llega a Hawái, lo primero que hacen es le ponen una corona de flores. Y las coronas de flores son de flores muy perfumadas. Entonces usted es la persona más perfumada cuando saluda, cuando se mueve, etc. La actitud es más o menos como una corona de flores. Donde usted va, esparce olor. Y puede que algo, me decía una señora, dice, yo tuve a mi marido paralítico 28 años. 28 años. 28 años. Sí, sufrió una ACV. En la primer fiesta del sol. Habían hecho una cazuela, unos mariscos, una paella. Y me dice, perdón, me dice, y como son ustedes los hombres, mi marido comió su plato, se comió el segundo plato de otro, el tercero de otro, no sé cuántos platos se comió y no sé, le dio una ACV y quedó mal. 28 años. Era maestra, madre de 2 niños y en un tiempo tuvo la bendición de que la escuela estaba casi enfrente de su casa. Y en el recreo largo, dice, yo en vez de quedarme con la maestra a tomar un té, me cruzaba a la casa para ver cómo estaba mi marido y a veces lo encontraba, usted entiende, ¿cómo lo encontraba? Cado. Y lo tenía que cambiar rápido. Y lo tenía que cambiar rápido y rápido me lavaba y llegaba de nuevo a la escuela. Y un día los alumnos me dicen, señorita, qué olor a caca.
Y yo me había lavado, dice, pero qué vergüenza. Debe ser que viene de la calle, dice, y me dio vergüenza. Me fui a la cocina, me lavé con lavandina. 28 años con mi marido así. Nadie me ayudó. Con mis 2 hijos, fui maestra, me recibí. Nunca hice viaje. Y yo cada vez que pensaba 28 años, yo sacaba cuenta. 28 años es mucho tiempo, ¿no? Tener a un hombre paralítico, cambiarlo, bañarlo, darle de comer, sacarlo, llevarlo, es mucho tiempo. Hubiera sido una bendición que se hubiera muerto. Así hacíamos el duelo como esta mujer de una vez. Es muy duro. Es que es mucho tiempo, ¿no? 28 años. Para un hombre que no ha perdido todas las funciones cerebrales, que piensa, que se da cuenta, que no puede moverse, que no, terrible. Y entonces ella dice, cuando alguien le da una ACV, yo lo entiendo por él, pero ¿sabe qué? Yo lo lamento por los que quedan y tienen que hacerse cargo. Y esta mujer me lo dijo como 3 o 4 veces. Y uno a veces dice, si uno está viviendo con alguien que tiene una mala actitud, uno lo puede ver y dice, y sí, es jodido o es jodida. Uno entiende que tiene, pero uno dice, lo entiende al otro, dice, vivir con una mujercita como esa, abuelita, o vivir con un tipo como ese, abuelita. No, no le pregunten a Norma. Todos tenemos actitud porque vivimos reaccionando en la familia, a los estímulos, a los problemas, al calor, al frío, a las enfermedades, a las personas, al cónyuge, a los cambios del cónyuge, al temperamento del cónyuge, a la ignorancia del cónyuge, a los temores del cónyuge, y uno reacciona, se llama actitud. Todos tenemos actitud. El tema es que la llevamos a todos lados. De una u otra manera, uno quiere evitar, y si uno manoseó la caca, en algún momento van a olerle a caca. Y la actitud tiene que ver con lo que hay en la cabeza. La actitud es lo que sale de lo que uno tiene en mente. Y si uno entendiera este asunto, uno diría, Señor, yo ese fruto no lo puedo producir. Y más vale, porque ese fruto mío, diría el Espíritu, el fruto del Espíritu es una actitud diferente. En esa versión, Paola, ¿podés ponerme? No, que Paola. Sole mío. ¿Podés ponerme Filipenses 2:5? A ver si... Todos tenemos actitud, todos tenemos actitud. En este versículo, en el original, da a entender actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. No es el sentir como un sentimiento, es la actitud, porque observe cómo dice el 6. Si está esta actitud, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no le afectó cómo la gente lo vea, lo trate, lo reconozca, lo admita, etc. El versículo siguiente dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Esto no lo hace cualquiera, lo hace en función de quién es en su escala de valor, su pensamiento.
Nadie se rebaja antes de rebajarse. Quien se rebaja, se rebaja. Uno se rebaja antes de rebajarse. Nadie se rebaja porque lo sorprende la necesidad de rebajarse. Nadie. Cuando vos te sorprenden de que tienes que humillarte, no te humillas, reaccionas con altivez. Solo se humilla el que previamente se humilla. Y la humillación que previamente te lleva a la humillación es interna y es una elección interna. Eso significa que tienes elementos para que esto ocurra. Quiere decir que todo lo que te pasa en la casa, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, no es una cosa que de pronto ocurrió. Es lo que hay. Es lo que hay. La actitud es un sentimiento interior que se manifiesta en mi cuerpo, en mi rostro, en mi conducta. Por eso nos suelen decir, che, cambia la cara, cambia la actitud, cambia. Y sí, se puede cambiar, porque esto está basado en pensamiento, en ideas, en valores, en principios, en cosas importantes. Se puede cambiar. Se puede elegir, la actitud se elige, pero no se puede elegir en el momento en que es exigida. La actitud se cambia antes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Nadie aprende a gozarse en las dificultades si antes no aprende a gozarse en las dificultades. Esto se aprende, se siembra interiormente, se piensa cuando uno se ve en una situación de posible, ¿cómo va a reaccionar? Si alguno de mis hijos tiene un accidente y me rompe un auto, ¿cómo voy a reaccionar? Bueno, todavía no me han roto un auto, pero ¿cómo voy a reaccionar? Y voy a pensar en qué es lo importante para él de mi reacción, porque mi reacción puede hacer que él quede peor que el auto para toda la vida. Y a mí me den el auto, rotura total, lo cambio, tengo otro, pero él no va a poder hacer eso. Pero eso se piensa antes. Y entonces dije, Señor, sí. Y cuando dije, tengo la actitud adecuada para cuando me rompan un auto, me rompieron uno, me rompieron dos, me rompieron... ¡Ya está! Y Dios me dijo, es para probar si te está saliendo bien. Pucha, el tema era el de la mujer. Y me estoy yendo por la actitud. El famoso Rockefeller decía, yo pagaría más por su actitud y su capacidad de llevarse bien con los demás que por cualquier habilidad que pueda tener. ¿Vio cuando usted llega al negocio se encuentra con una atención u otra atención? Y usted describe qué tipo de persona es por cómo lo atiende. ¿Se quiere quedar o se quiere ir? ¿Quiere comprar o quiere irse sin comprar? Yo recuerdo cuando me paran así, me paran en un control que íbamos para allá y me para el policía. Buenas tardes, me pide por documento, dice, don Rena, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí. Lindo, dice, mire, don Rena, ¿vio esa cosita que está allá? Sí, sí, es una cámara, dice. Y esa cámara a nosotros nos genera problemas, dice, porque, por ejemplo, a mí me gustaría hacerle un favor a usted, pero no puedo. Usted venía con las luces apagadas y la cámara lo tomó con las luces. Yo le tengo que hacer una infracción, don Rena, usted me disculparía, dice, pero le tengo que hacer una...
Y sí, hágala, tienes razón. Dice, me hizo la infracción y me mandó contento el tipo. Es la primera vez que me hacen una infracción y yo estoy chocho de la vida, porque el tipo se deshacía en disculpa y todo, y me atendió y me explicó y todo, y me encajó la multa. En cambio hay otro que dice, pare señor, papi, pollo, vos, y vos tenés ganas de sacar el revólver ese que siempre tenés a mano, de meter un tiro y te vas, seguí viaje, qué cosa, ¿o no? Bueno, ustedes no son como yo. La vida de alguien es el 10% de lo que le pasa. Y el 90% restante que se incorpora a su vida es de la forma en que reacciona a ese 10% que le pasa. Le pasan 10% y pelea como si fuera el 90% y reacciona y dice, y si me dice le voy a decir y le voy a contestar y que no me diga porque le voy a decir, pará si todavía no te lo has encontrado, pero has peleado todo el tiempo y tu corazón hace así, dice, este me está matando. La ira es una emoción de los temperamentos extrovertidos. El sanguíneo y el colérico son iracundos. Ahí tienen la ira ahí al toque. Los otros también tienen ira, solo que no explota para afuera, explota para adentro. Pero estos tienen ira. Y los que están casados con sanguíneos y coléricos tienen problemas del corazón. Ya están preguntándose, ¿mi marido es colérico o mi esposa es colérica? Porque el colérico, la ira, el enojo, la rabia, la explosión esa enojosa, hace que el otro se intimide, porque tiene un temperamento complementario. El temperamento complementario es flemático o es melancólico, ¿no es cierto? Yo lo amo, yo hablo y me enojo y él no reacciona, es tranquilo, pero tiene adrenalina que se aumenta y la adrenalina aumenta el colesterol y el colesterol aumenta y el tipo le revienta el corazón, tarde o temprano. La mayoría de la gente que se muere en el corazón, bueno, cierto que era lo de la mujer. ¿Cómo, Katy? Todos ven tu actitud, porque permanentemente la estás mostrando y puede ser negativa o positiva. En serio que hay que vigilar este asunto. Porque no tiene sentido vivir enfermando al otro, discutiendo, pasar. Todos andamos con algo, una corona de flores colgada en el cuello. El tema es que a veces uno se cuelga las medias que se sacó. Tu actitud la llevas puesta. Por eso la Biblia dice, ata la palabra a tu cuello. La actitud es el perfume que das. Podés atar una buena actitud o podés atar un calzoncillo sucio. Así es tu actitud. La huelen todos. Actitud es tan importante que te puede costar el trabajo, la economía, la relación, la vida espiritual. La actitud te puede llevar a perder muchas cosas. Y si Rockefeller, que no tenía necesidad de dinero, decía, yo pagaría
cualquier dinero con un tipo que sabe llevarse bien con la gente, la Biblia dice vuestra gentileza. Y entonces de pronto nosotros cuando teníamos que buscar anfitriones, estos hermanos que los reciben, los saludan, y decíamos, tiene que tener gentileza. O sea, tenemos que ver si viene con la cosa de flores o con las medias de la noche anterior. Porque, y tenemos que elegir líderes de grupo. Y de alguna manera tienen que tener algo de esto, porque si no, el grupo se va a enfermar del corazón. Y la vida cristiana es una vida de fruto del Espíritu. Cuando no es fruto del Espíritu, hay mucha naturalidad. Y entonces tenemos este drama, tenemos que hablar de tanto en tanto de la mujer que perdió al marido y uno de pronto dice, qué sabio el profeta. Qué interesante. Bueno, voy a terminar ya. Che, empezamos tarde, ¿no? Usted controló la hora, porque yo vi que miró la hora cuando yo empecé, ¿no es cierto? ¿Empecé a qué hora? Ajá. Pero antes no. ¿A qué hora me dieron a mí la? ¿Cómo? Ah, esos fueron los... ¿Perdón? No escuché. No exasperes mi actitud. Mira que me caliento al toque yo, ¿eh? Soledad, vamos al final. Segunda de Reyes 4. Versículo 2. Dime qué tienes en casa. Y la servidora, observen lo que dijo, su servidora no tiene nada en casa. ¿Es cierto eso? Estaba caliente la mujer, estaba caliente, estaba frustrada, estaba enojada, no la toqué, no digas nada. Y usted sabe que cuando su marido está enojado, usted lo mejor que puede hacer es calladito, no diga nada. Todo lo que diga va a aumentar el furor, lo colorado y por ahí se le muere. No sé si está aquí o no, pero yo suelo a veces cuando tengo una entrevista con matrimonios que tienen conflicto, si viene el marido, le pregunto al marido por la esposa. Si viene a la esposa, le pregunto a la esposa por el marido. Y le digo, ¿qué le diría a usted si su marido está en el cajón ahí? ¿Qué le diría? Ay, no, ¿cómo me dice? Bueno, pero supongamos, ¿qué le diría? ¿De qué cosas usted lamentaría? ¿De qué se arrepentiría de no haber hecho, no haberle dicho, no haberle ofrecido? ¿Qué le diría? Ay, no sé, qué sé yo. Bueno, imagínese, se le acaba de morir su marido, ¿qué diría? Porque a veces uno dice, este desgraciado me va a durar toda la vida, así que lo puedo seguir jorobando. Pero ¿y si se le muere? Ay, me voy a quedar sola, y uno de pronto empieza a decir, tendría que, y empieza a usar el potencial de las cosas que tendría que haber hecho, dicho, invertido, y esto, pero ya no está, se le murió. Así que, ¿por qué no se deja de jorobar y empieza a hacer las cosas que usted sabe? Rásquele donde le pica.
No le rasque donde a usted le parece que le pica, porque por ahí cuando uno rasca donde no pica, irrita. Y viceversa. Y uno después se lamenta y dice, tendría, ya se murió, ya está. Llora al Calvario. Tendríamos que haber hecho esto. ¿No es cierto, Katy? Bueno. La mujer le dijo, tu sierva no tiene nada, tu servidora no tiene nada, excepto un poco de aceite. Tú tienes aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté en vos, no hay frustración terminal. Hay solo un incidente que a lo mejor dio por finalizado algo. ¿Qué tienes? Una vasija con aceite. Eso eres tú, una vasija con aceite. Y el consejo del profeta, qué sabio, qué importante es que usted en algún momento sea un buen profeta. Le pida a Dios que le dé sabiduría de pensamiento, pensamientos sabios, rápidos, espontáneos, porque hay gente que está en una situación terminal. Y qué bueno que Eliseo tiene testimonio de milagros, o sea que uno se pierde la oportunidad de estar ágil en sabiduría de milagro para con la gente. Uno tiene que ser alguien que haya practicado. Jesús dice que ha sido hecho para nosotros milagro de Dios. Jesús es milagro de Dios. Usted tiene que tener milagros para ser un profeta como Eliseo. Tiene que tener testimonios de cosas que Dios ha hecho en su vida que nadie hubiera hecho y nadie puede hacer. Entonces un buen profeta, y cuando alguien viene como la mujer con quejas, con amargura, con dolor, usted tiene preguntas sabias. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué tienes en casa? No tengo nada, solo una vasija con aceite. Bueno, con eso basta. Y soy apenas un cristiano que se me ha muerto esto y aquello y aquello. Bueno, pero es cristiano. Tiene el Espíritu de Dios en usted. Entonces es una nueva criatura usted. Es una nueva criatura. ¿Son todos nuevas criaturas acá? Porque a partir de esa vasija con aceite vino el milagro redentor para la economía y para los hijos. El futuro cambió. ¿Usted valora esa realidad? Siempre hace falta un profeta, pero no va a hacer el milagro sin vos. Entonces, ¿qué tienes? Si hay una vasija con un poco de aceite, el versículo siguiente dice, Eliseo le sugirió, ¿estoy leyendo bien? ¿Saben qué? Muchos de nosotros no somos educables, somos muy jodidos. Los evangélicos después de un tiempo se vuelven jodidos. No se les puede decir qué tienen que hacer. No se les puede decir que tienen que hacer cambio. No, son alambritos acerados. Uno los dobla y ahí se endereza. Uno les cambia de ubicación y son alambritos, son jodidos los evangélicos. Y mientras más viejito, peorcito. Porque tienen mucha información y poca revelación. Y se les ha cambiado el valor. La información no es revelación. Y uno les dice, necesitas hacer un cambio. Y dice, ¿qué me quiere decir? Y acordate de la mujer. ¿Cómo no me voy a acordar si eso lo sé de memoria? ¿Sabes cuántas veces lo he leído?
Las veces que escuché predicar a usted, no, son jodidos los evangélicos. Mire, se lo digo yo que soy evangélico. ¿Y los pastores evangélicos? ¡Jo! ¿Y los bautistas? Peores. Lo que pasa es que esta mujer le dijo su sierva a Eliseo. Recuerdo cuando una persona vino y después de un tiempito me dice, Che Antonio, en medio de una reunión, Che Antonio, ¿vos qué pensás de esto? Y dije entre mí, se murió el pastor, solo tiene a Antonio. Y dije, ¿con este? Y así fue, duró poco. Che Antonio, yo no soy adicto a... Pero el problema surge adentro, ¿vio? Es la actitud. Mire, ¿qué quiere? Cuando uno manosea caca, huele a caca. Y la mujer le dijo, tu sierva. Entonces él pudo ordenarle. Porque si no eres educable, no se te puede dar órdenes. Esto es para pensarlo, ¿eh? Sin sumisión, yo no le puedo poner el pecho al diablo y empujarlo sin siquiera calentarse, fuera de mi cuadro, fuera de mi casa. Sin sumisión no hay autoridad. Y la sumisión se practica en las relaciones porque tiene que haber honra. Si mi hermana es la líder del grupo, ella merece mi honra. Si mi hermano es el supervisor de mi liderazgo, él merece honra y mi actitud revela todo lo que puedo succionar del cielo para poner en línea a Satanás. Cierto que era el tema de la mujer. Y Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. En realidad la vasija de la mujer era una vasija llena de aceite, y eso representa a las personas cristianas, nacidas de nuevo, que a veces no saben cómo resolver sus problemas. Necesitan un profeta, necesitan sabiduría del cielo. Por ahí necesitan sabiduría del Espíritu Santo mientras leen la palabra. Tiempo con el sabio para que Él te diga qué debes hacer, te ordene qué debes hacer y cómo hacerlo. Porque lo que hagas después de una orden de quien tú honras, lo haces con esperanza. Y Él le dijo, busca. ¿Y luego qué hago? Y luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. ¿Dijo cuántas vasijas? Todas las que más puedas. Quiere decir que muchas de las cosas que logramos en la vida tienen un límite y no está afuera, está adentro. Te da vergüenza, te da esto, me da cosa, esto. La limitación está en usted. No merezco, no me siento, no sé, no puedo, no esto. Son todas porquerías. Todas las que puedas. Y luego enciérrate. Dedícate a llenar del Espíritu de Dios la vida de las personas que te rodean, hasta que las personas llenas de todo lo que Dios te ha llenado a ti se encarguen de generar un ambiente suficiente como para saldar tus deudas.
Las vasijas representan a la persona. Y vos estás rodeado de personas vacías, pero no las ves como un potencial. Hay grupos que no se preocupan de las vasijas vacías y están languideciendo ahí. De tanto en tanto tienen una peleita, tienen una porquería ahí en el grupito, alguna tontera como para cambiar el ambiente. Pero no saldan deudas, no hay milagros, nada. Porque menoscaban lo que tienen. Tienen al Espíritu de Dios, al milagro disponible. Solo hace falta estar activo para llenar de lo que tengo. El gran don de Dios se llama Espíritu Santo. El que da fruto, el que hace milagros, el que lleva a cabo el hacer de las oraciones. Y el versículo siguiente dice, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. No se lo quiso llevar a casa. Nosotros queremos llevarnos a casa al pastor, al líder, al otro. No, se fue a hacer lo que se le ordenó. Ve a casa, enciérrate. Y se llevó a los hijos y el acreedor quedó afuera. Tranquilo, que espere, ya vamos a resolver cómo hacemos. Pide una tregua. Empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban, y cuando llegó el momento pidió uno de sus hijos que le pasara otra más, y el hijo respondió, ya no hay más. ¿Quiénes salieron a buscar vasijas? Los hijos. Muchas veces nosotros le pedimos a que las personas hagan algo pensando que ellos han entendido lo que nosotros queremos, y ese es el drama de la comunicación entre nosotros, es grave. Usamos pocas palabras para querer decir muchas cosas y las personas no entienden muchas cosas con pocas palabras. Y los hijos, ¿por qué no pidieron más? ¿Les dio vergüenza pedir más? ¿O no habían más vecinos? No mandes a un niño a hacer una tarea de adulto. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros maduros y calificados son pocos. Porque son los obreros maduros y calificados los que tienen que cosechar, son los que tienen que dar testimonio, porque tienen testimonio. Dice, bueno, las personas nuevas son las que mejor evangelizan. No es cierto. Porque se encuentran con preguntas que no pueden responder. Obreros calificados. Y para eso hay que invertir. Hay que estar a los pies del maestro, hacer lo que él mande, traer testimonios e informar que los demonios se nos sujetaban y que los enfermos sanaban. Testimonio. Ya no hay más. En ese momento se acabó el aceite. ¿Se acabó el aceite o dejó de fluir? Cuando usted deja de invertir en la vida de los demás, su aceite deja de fluir. Y la única vasija que quedó vacía fue la que llenó a todas las demás. Cuando ya no hay más para dar, cuando no hay necesidad para dar, tú te quedas seco. Y te pregunto, el tema era el de la mujer. Después vendió el aceite porque el profeta le dijo, ve y vende todo y paga la deuda y vive con el resto sin preocupación. Y termina ahí. Un rato antes le habían dicho, Eliseo, la tierra es mala, las aguas están malas. Y él dijo, tráigame una vasija nueva, échele sal y vuelquen la sal.
¿Y por qué no traemos en una bolsa una vasija nueva? Es lo mismo. Una persona nacida de nuevo es el recurso que necesita la Argentina, tu barrio, tu familia. Que se pongan de pie las vasijas nuevas.